El muezín llama a oración del alba. Fajr. Es 27 de agosto de 2014, 4:52 am en Gaza City. En minarete de mezquita Al-Omari, dos hombres arrodillados sobre alfombras de oración completan su salat. Han estado aquí durante 72 horas, durmiendo poco, comiendo menos, rezando 5 veces al día con devoción que parece auténtica porque tiene que ser auténtica. Cualquier error en ritual islámico los expondría como impostores. Y ser expuesto en territorio de Hamás, en medio de Gaza, significaría ejecución inmediata. Estos hombres no son fieles musulmanes, son Yoav y David, francotiradores de élite de unidad Sayeret Matkal de Israel, infiltrados hace 3 días durante caos de guerra con misión singular. Abajo, en calles de Gaza City, preparativos comienzan para procesión religiosa masiva. Eid al-Fitr, fin de Ramadán. 10.000 personas llenarán calles, y entre esos 10.000, un hombre llamado Ahmed al-Jabari, comandante militar de Hamás, arquitecto de túneles de ataque, responsable de muerte de 47 soldados israelíes. Ha evitado asesinatos durante 8 años, variando ubicaciones, usando túneles, nunca siendo predecible. Pero hoy estará en procesión, visible, vulnerable, excepto por 10.000 personas rodeándolo. Protección humana perfecta, excepto que 800 metros al norte, en campanario que ha sido su santuario durante 3 días, Yoav ajusta mira telescópica de rifle Barrett M82. David calcula viento cruzado con anemómetro, y a las 9:47 am, exactamente cuando campana de iglesia ortodoxa cercana suene llamando a misa, un disparo atravesará aire de Gaza. 800 metros, multitud en movimiento, viento de 12 kilómetros desde el este, y Ahmed al-Jabari caerá muerto, mientras 10.000 personas lo rodean sin saber de dónde vino muerte. Esta es la historia de Operación Torre de Babel, de cómo el Mossad infiltró francotiradores en corazón de Gaza durante conflicto activo, de cómo vivieron en minarete de mezquita durante 72 horas haciéndose pasar por fieles devotos, de cómo calcularon tiro imposible a través de multitud de 10.000 personas en movimiento, de cómo sincronizaron ejecución con campana de iglesia para que sonido enmascarara disparo, y de cómo escaparon durante caos que siguió atravesando túneles que el mismo objetivo había construido. Si quieres más historias sobre las operaciones más imposibles del Mossad, las guerras invisibles libradas desde torres sagradas, y los métodos que convirtieron fe en cobertura para muerte, suscríbete a este canal ahora. Activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir te mostrará que los francotiradores más letales a veces rezan 5 veces al día. Para entender por qué Ahmed al-Jabari tenía que morir, hay que retroceder a 2006. Ahmed nació en 1960, en campo de refugiados de Khan Yunis en Gaza. Creció en pobreza, rabia, promesa de que algún día Palestina sería liberada. Se unió a Hamás en años 80, cuando organización era naciente. No era predicador, no era político. Ahmed era constructor, ingeniero civil con formación técnica. Su genio era túneles. Durante años 90, cuando Israel controlaba Gaza, Ahmed diseñó red subterránea de túneles de contrabando desde Egipto, túneles que traían armas, dinero, suministros. Para 2005, cuando Israel se retiró de Gaza, Ahmed había construido 300 túneles, pero después de retirada, Ahmed expandió visión. No solo túneles de contrabando, túneles de ataque, túneles que salían de Gaza y penetraban territorio israelí, terminaban en kibbutzim, bases militares, ciudades fronterizas, diseñados para infiltración y secuestro. En 2006, Hamás usó túnel de Ahmed para infiltrar Israel y secuestrar soldado Gilad Shalit. Secuestro desencadenó crisis de 5 años. Shalit fue finalmente liberado en 2011 a cambio de 1.027 prisioneros palestinos. Fue victoria masiva de propaganda para Hamás, y Ahmed fue arquitecto. Para 2014, Ahmed era comandante militar de brigadas Is ad-Din al-Qassam, a la armada de Hamás. No era líder político, era operativo, coordinaba operaciones,
Dirigía construcción de túneles, planeaba ataques. Durante Operación Margen Protector en julio-agosto de 2014, Israel lanzó campaña militar en Gaza, bombardeos aéreos, invasión terrestre. Objetivo era destruir túneles y degradar capacidad militar de Hamás. Pero israelíes descubrieron que túneles de Ahmed eran más sofisticados de lo pensado. 30 túneles penetraban Israel. Algunos llegaban 3 kilómetros dentro de territorio israelí, con cámaras de espera, armas almacenadas, provisiones para equipos de ataque. Ahmed había construido infraestructura para invasión masiva. Durante guerra, comandos de Hamás usaron túneles para infiltrar. Múltiples ataques. En uno, equipo emergió cerca de Kibbutz Sufa. Mató a 5 soldados antes de ser eliminados. En otro, infiltrados, atacaron base militar matando a 4 más. Total, 47 soldados israelíes murieron durante conflicto, muchos en ataques que usaron túneles de Ahmed. Para Israel, Ahmed no era solo enemigo, era amenaza existencial. Sus túneles podían ser usados para ataques masivos coordinados. Imagina 20 equipos emergiendo simultáneamente en múltiples ubicaciones, masacrando civiles antes de que Israel pudiera responder. Potencial era aterrador. Decisión fue tomada al más alto nivel. Ahmed tenía que ser eliminado. El problema era alcanzarlo. Ahmed vivía completamente bajo tierra durante guerra. Red de túneles y búnkers. Nunca en superficie por más de minutos. Nunca en mismo lugar 2 veces. Bombardeo aéreo era imposible sin inteligencia en tiempo real de su ubicación. Y jamás no usaba comunicaciones electrónicas que Israel pudiera interceptar. Mensajeros humanos, no teléfonos, no radios. Ahmed era fantasma, pero inteligencia reveló oportunidad. Eid al-Fitr se acercaba. Fin de Ramadán, 27 de agosto. Incluso durante guerra, este día sagrado sería celebrado. Procesión religiosa masiva en Gaza City, miles de personas en calles. Ahmed era devoto. Asistía a oración de viernes regularmente cuando seguridad permitía, y fuentes dentro de Gaza indicaban que planeaba aparecer brevemente en procesión de Eid, bendecir luchadores, mostrar solidaridad. Sería rodeado por multitud, guardaespaldas, protección humana, pero estaría visible, en superficie. Por primera vez en semanas, francotirador podría tomar el tiro, pero francotirador necesitaba posición. En Gaza, en medio de territorio de Hamás, sin ser detectado. La solución vino de oficial de inteligencia que había estudiado arquitectura de Gaza. Mezquita Al-Omari tenía minarete de 40 metros, con vista a toda Gaza City, línea de vista directa a ruta de procesión. Distancia, 800 metros, factible para francotirador de élite con rifle apropiado. Pero infiltrar francotirador en Mezquita, en medio de Gaza, parecía suicida. Mezquita era vigilada. Jamás usaba mezquitas como puntos de comando y almacenamiento de armas. Personal siempre presente. ¿Cómo 2 israelíes podían infiltrar y permanecer durante días sin ser detectados? La respuesta fue audaz hasta parecer demente. No infiltrar como comandos, infiltrar como fieles musulmanes. Yoav y David fueron seleccionados por características únicas. Ambos eran judíos misrajíes, ancestros de países árabes, rasgos que permitían pasar por árabes. Ambos hablaban árabe palestino fluido, sin acento que los traicionara, y, crucialmente, ambos habían sido entrenados en Islam. No conocimiento superficial, comprensión profunda. Cómo realizar salat correctamente. 5 oraciones diarias, movimientos precisos, recitaciones en árabe clásico, timing según sol, abluciones rituales. Todo tenía que ser perfecto. Un error y serían expuestos como impostores. Pasaron 2 semanas en entrenamiento intensivo con imán, que secretamente cooperaba con Israel, practicando oraciones hasta que cada movimiento era automático, aprendiendo Corán suficiente para recitar versos comunes, estudiando etiqueta de mezquita, cómo comportarse, qué decir, qué no decir. Cuando completaron entrenamiento, imán certificó: pueden pasar como musulmanes devotos en inspección casual.
pero cualquier experto religioso los detectaría. Manténganse alejados de imanes y eruditos. El plan de infiltración aprovechó caos de guerra. Gaza estaba siendo bombardeada, infraestructura destruida, personas desplazadas. En confusión, 2 hombres más apareciendo en mezquita no levantarían alarmas inmediatas. Entrada sería a través de túnel, no túnel de Hamás, túnel de Israel. IDF había descubierto y capturado uno de túneles de ataque de Ahmed. En lugar de destruirlo, lo mantuvieron secreto. Para Operación Torre de Babel, ese túnel sería ruta de entrada. El 24 de agosto, 11:47 p.m., Joab y David entraron al túnel desde el lado israelí. Llevaban ropa civil palestina, documentos de identidad falsos, mochilas con provisiones, rifles desmontados, escondidos en compartimentos especiales dentro de mochilas que parecían contener solo ropa y comida. Caminaron 2.8 kilómetros bajo tierra. Túnel era claustrofóbico, 1.5 metros de altura. Tenían que agacharse. Iluminación era solo linternas frontales. Después de 90 minutos, alcanzaron salida en Gaza. Salida estaba en estructura abandonada en suburbio de Gaza City. Jamás no sabía que este túnel había sido comprometido. Emergieron. Estaban en territorio enemigo. Si algo salía mal, no había extracción. No había apoyo. Estaban completamente solos. Se movieron a través de calles oscuras, evitando patrullas de Hamás. Había toque de queda nocturno, pero era aplicado inconsistentemente durante guerra. Llegaron a Mezquita al-Omari a las 2:30 am. Mezquita estaba cerrada pero no con llave. Muchas mezquitas en Gaza mantenían puertas abiertas para fieles que querían orar fuera de horarios formales. Entraron. Interior estaba oscuro, vacío. Fueron directamente al minarete. Escaleras estrechas de piedra subían en espiral. 180 escalones. Subieron silenciosamente. En tope, pequeña plataforma circular. Desde aquí, Muezín llamaba a oración 5 veces al día. Vista era espectacular. Toda Gaza City visible. Al norte, mar Mediterráneo. Al este, frontera con Israel. Abajo, calles que en pocas horas se llenarían para procesión. Establecieron posición. Abrieron mochilas. Ensamblaron rifles. Barrett M82. Calibre .50. Alcance efectivo 1800 metros. Para 800 metros era exceso, pero margen de error era necesario. No podían permitirse fallo. Mira telescópica fue montada, calibrada usando puntos de referencia en ciudad que habían memorizado de fotografías satelitales. Munición fue preparada. 5 balas. Solo necesitaban una, pero tenían respaldos. Instalaron camuflaje, tela que cubría posición de francotirador, pero permitía línea de fuego. Desde abajo, minarete parecía normal. Solo si alguien subiera verían equipamiento, pero nadie tenía razón de subir. Muezín llegaba solo para llamados de oración. Entre llamados, minarete estaba vacío. A las 4:30 am, primer llamado de oración. Fajr, Joab y David escucharon Muezín subiendo escaleras. Se ocultaron detrás de equipamiento camuflado. Muezín llegó a plataforma. Hombre de 60 años, barbudo, tradicional. Comenzó llamado. Allahu Akbar. Voz resonó sobre ciudad. Joab y David permanecieron perfectamente inmóviles. Después de 4 minutos, Muezín terminó. Bajó. No había notado nada. Primera prueba pasada. A las 5:00 am, fieles comenzaron a llegar para oración comunitaria. Joab y David bajaron del minarete. Tenían que participar. No hacerlo levantaría sospechas. 2 hombres jóvenes en mezquita que no rezan. Extraño. Realizaron abluciones en área de lavado. Entraron a sala principal de oración. 40 hombres ya estaban allí. Joab y David se unieron a filas. Cuando Imán comenzó oración, siguieron cada movimiento. Qiyam, de pie. Ruku, inclinándose. Sujud, postrándose. Cada movimiento sincronizado con otros fieles. Cada recitación en árabe perfecto. Después de oración, fieles permanecieron para dhikr, recitación de nombres de Dios. Joab y David participaron.
Luego silenciosamente se escabullen de regreso al minarete antes de que alguien iniciara conversación. Subieron escaleras, retomaron posición. 24 horas hasta Eid. Tenían que permanecer ocultos y alerta. Durante día, Gaza estaba viva con preparación. A pesar de guerra, a pesar de destrucción, Eid sería celebrado. Tiendas que aún funcionaban vendían dulces, familias limpiaban casas, niños probaban ropa nueva. Había algo surrealista en normalidad en medio de zona de guerra. Desde minarete, Yoav y David observaban. Usando binoculares mapeaban ruta de procesión. Identificaban puntos críticos, donde Ahmed probablemente estaría, donde línea de fuego sería más clara. También vigilaban por amenazas, patrullas de Hamás, vehículos militares, posiciones de armas antiaéreas. Todo fue documentado mentalmente. No podían tomar notas. Si eran capturados, notas serían evidencia. A las 12:30 p.m., segunda oración. Dur, Yoav y David bajaron nuevamente. Participaron. Esta vez hombre mayor se les acercó después. Salam aleikum. No los he visto antes. ¿Son nuevos en barrio? Yoav respondió con historia de cobertura preparada. Somos de Rafa, sur de Gaza. Casa fue destruida en bombardeo. Vinimos a Gaza City a quedarnos con familia. El hombre asintió compasivamente. Inshallah, guerra terminará pronto. Les ofreció dulces para Eid. Yoav aceptó, agradecido. Intercambio fue breve. Natural. Nadie sospechó nada. Tarde, procesión comenzó a tomar forma. Organizadores marcando ruta, parlantes siendo instalados, banderas colgadas. Jamás tenía presencia visible, combatientes armados, asegurándose de que evento fuera seguro. Irónicamente, su seguridad no incluía verificar minarete de mezquita, donde 2 francotiradores israelíes esperaban. A las 3:30 p.m., tercera oración. Aser, Yoav y David bajaron. Realizaron ritual, esta vez sin incidentes. Subieron de regreso. Al anochecer, inteligencia llegó vía mensaje codificado en radio que llevaban. Frecuencia ultra alta. Transmisión breve. 2 segundos. Confirmación. Ahmed asistirá mañana. ETA 9:45 am. Todo según plan. Cuarta oración era Magrib. Al atardecer, a las 6:15 p.m. Descendieron. Oraron. Durante esta oración, notaron grupo de combatientes de Hamás en mezquita. 12 hombres, armados, aparentemente preparándose para seguridad de mañana. Uno los miró. ¿Quiénes son ustedes? Yoav repitió historia. Refugiados de Rafa. Combatiente, asintió. Mañana, procesión grande. En lado este de ruta. Más seguro. Yoav agradeció consejo. Intercambio era rutina. Pero corazón de Yoav latía rápido. Un examen más detenido y podría haber problemas. Quinta oración era Isha, a las 7:45 p.m., última del día. Después de esta, mezquita quedaría mayormente vacía hasta mañana. Descendieron por última vez ese día. Oraron. Después permanecieron en mezquita mezclándose con fieles que conversaban. Gradualmente, personas se fueron. Para las 8:30 p.m., mezquita estaba vacía excepto por vigilante nocturno. Yoav y David permanecieron en sala de oración, fingiendo estudiar Corán. Vigilante los notó. ¿Van a quedarse toda la noche? Yoav asintió. Queremos pasar noche en oración. Víspera de Eid. Vigilante aprobó. Muy devoto. Trajo mantas. Ofreció té. Yoav aceptó. Charlaron brevemente. Luego Vigilante fue a su puesto en entrada. Yoav y David esperaron 1 hora. Luego, silenciosamente, subieron al minarete. Era noche, totalmente oscuro. Usaron visión nocturna para verificar posición. Todo listo. Ahora era esperar hasta mañana. Durmieron en turnos. 2 horas cada uno. No podían permitirse estar ambos dormidos. A las 4:00 am despertaron. 1 hora hasta Fajr. Prepararon equipamiento final. Rifle fue verificado. Mira calibrada nuevamente para temperatura y humedad de mañana. Munición inspeccionada. Ruta de escape mental repasada. A las 5:00 am, Fajr, bajaron, oraron. Esta sería última vez antes de operación. De regreso en minarete, comenzaron preparación final.
David estableció posición de observador, binoculares de alta potencia, anemómetro para medir viento, calculadora balística. Su trabajo era proporcionar datos a Joab. Joab estableció posición de tirador, rifle en bipod, posición prone, ojo en mira, respiración controlada, ralentizando frecuencia cardíaca. Francotiradores de élite entrenan para controlar fisiología. Frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto o menos. Respiración de 6-8 respiraciones por minuto. Elimina temblor. Permite disparo perfectamente estable. A las 7:00 am, calles comenzaron a llenarse. Familias emergiendo. Niños con ropa nueva. Hombres dirigiéndose a mezquitas para oración especial de Eid. Mujeres preparando comidas festivas. Gaza, a pesar de guerra, celebraba. A las 8:00 am, oración de Eid. Salat al-Eid. Joab y David bajaron por última vez. Participaron en oración comunitaria masiva. 400 hombres en Mezquita al-Omari. Después de oración, sermón. Imán habló sobre paciencia, fe, victoria contra enemigos de Islam. Joab y David escucharon expresiones neutras. Cuando sermón terminó, se escabullen rápidamente. De vuelta al minarete. Ahora comenzaba. A las 9:00 am, procesión comenzó a formarse. Miles de personas, banderas de Hamás, cánticos, tambores, atmósfera festiva mezclada con militante. David observaba a través de binoculares, identificando figuras clave. Comandantes de Hamás eran distinguibles. Movimiento coordinado, guardaespaldas. Ahmed sería uno de ellos. A las 9:30 am, David lo vio. Ahmed al-Jabari, emergiendo de edificio a 400 metros al sur, rodeado por 6 guardaespaldas, vestido con ropa tradicional. Kefille movía hacia procesión. David alertó a Joab. Objetivo confirmado. Posición actual 400 metros sur, moviéndose hacia ruta de procesión. Joab ajustó rifle. Apuntó hacia área donde Ahmed entraría en ruta. Distancia sería 800 metros. Ahmed se unió a procesión a las 9:38 am. Posición en centro de multitud, guardaespaldas formando anillo alrededor. Perfecto escudo humano. Pero desde altura de 40 metros, Joab tenía ángulo. Podía ver sobre cabezas de multitud. Ahmed era visible. David comenzó cálculos finales. Distancia, 803 metros. Viento, 12 km/h desde este. Temperatura, 31 grados. Humedad, 68%. Presión barométrica, 1013 memobar. Todos factores afectaban trayectoria de bala. Ingresó datos en calculadora balística. Resultado, compensación de 3 mils hacia izquierda para viento, elevación de 4.7 mils para caída de bala. Joab ajustó mira. Ahmed caminaba lentamente con procesión, saludando, bendiciendo, rodeado por miles. David monitoreaba viento, constante, sin ráfagas. Bueno, Joab rastreó a Ahmed a través de mira. Movimiento era predecible. Procesión avanzaba a 2 km/h. Ahmed en centro. Paso constante. Joab calculó timing. Necesitaba disparar cuando Ahmed estuviera en posición óptima. Área donde no había edificios detrás. Bala pasaría sobre multitud. Golpearía objetivo. Continuaría hasta área vacía, sin riesgo de impactar persona detrás si fallaba. Esa posición estaba 200 metros adelante en ruta de procesión. Ahmed llegaría allí en aproximadamente 4 minutos, a las 9:43 am. Y aquí estaba el elemento final. Iglesia ortodoxa griega estaba 300 metros al oeste. Campanario. Campana sonaba para llamar a misa de mañana a las 9:47 am. Exactamente. Todos los días. Puntual. Mossad lo había verificado durante semanas de vigilancia. Sonido de campana era fuerte, resonante. Duraría 30 segundos. Durante ese tiempo, disparo de rifle sería enmascarado. Multitud no escucharía el estampido sobre campanas. Timing tenía que ser perfecto. Disparo sincronizado con primer toque de campana. Joab y David esperaron. 9:44 am. Ahmed avanzaba. 9:45 am. Entrando en zona de tiro óptima.
9:46 am. En posición. Yoav centró retícula en pecho de Ahmed. Centro de masa. Objetivo más grande. Mayor probabilidad de impacto letal. Respiración de Yoav era lenta. Controlada. Frecuencia cardíaca, 48 latidos por minuto. Dedo en gatillo. Presión ligera. Esperando. David observaba reloj. 9:46:45. 15 segundos. Ahmed se detuvo momentáneamente, hablando con alguien. Yoav mantuvo retícula en él, perfectamente centrado. 9:46:55. 10 segundos. Ahmed comenzó a caminar nuevamente. 9:47. Campana sonó. Dong. Primer toque. Resonante. Llenando aire. Yoav exhaló la mitad de su respiración. Se quedó inmóvil. Espacio entre latidos del corazón. Presionó gatillo. Suave. Constante. Disparo. El Barrett rugió. Retroceso contra hombro de Yoav, pero sonido fue absorbido por campana. Dong. Segundo toque enmascaró estampido. Bala viajó a 853 metros por segundo. Atravesó aire de Gaza. 803 metros en 0.94 segundos. Golpeó a Ahmed al-Jabari en centro de pecho. Penetró corazón. Salió por espalda. Ahmed cayó instantáneamente, sin sonido, sin advertencia. Solo colapso súbito. Guardaespaldas a su alrededor se congelaron. ¿Qué pasó? Ahmed estaba en suelo, sangre expandiéndose. Uno se arrodilló. Otros escanearon alrededor, buscando amenaza. Pero no sabían de dónde vino. No habían oído disparo. Campana todavía sonaba. Dong. Dong. Multitud comenzó a darse cuenta. Gritos. Pánico. Personas corriendo. Alejándose de cuerpo. Guardaespaldas gritaron órdenes. Médico. Ambulancia. Pero Ahmed estaba muerto. Bala .50. BMG. A través de corazón, es instantáneamente fatal. En minarete, Yoav y David no esperaron para confirmar. No necesitaban. Impacto fue limpio. Objetivo eliminado. Comenzaron exfiltración inmediata. Desmontaron rifle. Empacaron en mochila. 90 segundos. Bajaron escaleras de minarete. Rápidamente, pero no corriendo. No querían atraer atención. Salieron de mezquita. Calles estaban en caos. Personas corriendo en todas direcciones. Algunos hacia procesión, otros alejándose. Yoav y David se mezclaron. Solo dos hombres más en multitud confundida. Caminaron hacia hacia área residencial, hacia punto de extracción. Punto de extracción era entrada a túnel. No el mismo túnel por el que entraron, uno diferente. Este túnel había sido descubierto por IDF solo días antes, durante operación terrestre. Jamás no sabía que estaba comprometido. Entrada estaba en casa abandonada. Llegaron a las 10:03 am. 16 minutos desde disparo. Entraron a casa, sótano. Movieron escombros revelando entrada de túnel. Descendieron. Cerraron entrada detrás de ellos. Estaban bajo tierra, seguros. Caminaron 3.2 kilómetros. Túnel era similar al primero, estrecho, bajo, claustrofóbico, pero era ruta a libertad. Después de 2 horas, emergieron en lado israelí. Equipo de recepción esperaba. Médicos, debriefing. Fueron transportados a base. Misión completa. En Gaza, caos continuó durante horas. Jamás cerró toda la ciudad, buscando pistoleros, interrogando testigos. Nadie había visto nada útil. Hombre había caído. Sangre sugería herida de bala. ¿Pero de dónde? Sin sonido de disparo, sin humo, sin nada. Revisaron edificios alrededor. Encontraron algunos sospechosos, pero nada concluyente. Eventualmente, expertos balísticos analizaron herida. Trayectoria sugería disparo de ángulo alto. Desde arriba. Checaron edificios altos. Finalmente, alguien sugirió minarete de mezquita al-Omari. Equipo subió. Encontraron rastros, marcas en piso de piedra donde Bipod había estado, casquillos de bala. 1. Evidencia de posición de francotirador. Pero ¿cómo francotirador llegó allí? ¿Cómo permaneció durante procesión sin ser notado? Interrogaron a Muezzin. Había visto 2 hombres jóvenes en mezquita durante días previos. Refugiados de Rafa, dijeron, muy devotos. Rezaban constantemente, pero después de disparo habían desaparecido.
Descripción fue circulada, pero era vaga. 2 hombres jóvenes palestinos, podría ser miles, y para entonces estaban fuera de Gaza. Hamas eventualmente concluyó que fueron agentes israelíes, probablemente infiltrados a través de túnel. Pero ¿cómo sabían sobre túnel? ¿Cómo pasaron como musulmanes? Hamas había sido completamente ciego. Comandante senior asesinado en medio de 10.000 personas por francotirador que nadie detectó. Humillación era profunda. Investigación interna fue lanzada. Seguridad de mezquitas fue reforzada. Túneles fueron revisados buscando compromisos, pero daño estaba hecho. Ahmed al-Jabari estaba muerto. Su red de túneles perdió su arquitecto principal. Operaciones de Hamas fueron significativamente degradadas. Para Israel, Operación Torre de Babel fue triunfo. Misión imposible ejecutada perfectamente. Objetivo de alta prioridad eliminado. Agentes extraídos sin bajas. Método fue tan preciso que incluso con investigación, Hamas no pudo reconstruir completamente cómo fue ejecutado. Para Yoav y David, operación dejó impacto duradero. Vivir como musulmanes devotos durante 72 horas no fue actuación superficial. Requirió inmersión total. 5 oraciones diarias, interacciones genuinas con fieles, participación en comunidad religiosa que los acogió, y luego traicionar esa hospitalidad con bala. En sesiones de debriefing psicológico, Yoav describió conflicto. Hombres en mezquita fueron amables, compartieron dulces, ofrecieron bendiciones. No eran enemigos, eran personas atrapadas en conflicto, pero misión era Ahmed, no ellos. Tuve que separar. Psicólogos del Mossad enfatizaron necesidad de compartimentación. Objetivo era enemigo combatiente. Método requería infiltración. Infiltración requería engaño. Engaño era doloroso, pero necesario. Para David, peso era diferente. Como observador, había calculado tiro que terminó vida. Sin sus datos, disparo habría fallado. Era tan responsable como Yoav que apretó gatillo. Pero también había observado procesión, familias, niños, celebración en medio de guerra. Y había sido instrumento en convertir celebración en tragedia. Ambos recibieron reconocimientos, medallas, promociones, pero también carga que llevarían privadamente. La moralidad de Operación Torre de Babel es compleja como cualquier operación de asesinato. Ahmed era objetivo legítimo, comandante militar responsable de muertes de soldados, arquitecto de infraestructura de ataque, pero método explotaba lugar sagrado. Mezquita es santuario en Islam, lugar de paz y oración. Convertirla en nido de francotirador violaba santidad, y hacerlo requirió que agentes israelíes se hicieran pasar por musulmanes devotos. Para muchos musulmanes, esto es profanación. Argumentos a favor señalan que Ahmed usaba mezquitas y sitios religiosos para propósitos militares. Almacenaba armas en mezquitas, lanzaba cohetes desde áreas cerca de escuelas y hospitales, usaba población civil como escudo. En ese contexto, usar mezquita como posición de francotirador era respuesta simétrica. Si Hamas militarizaba lugares sagrados, Israel podía también. Argumentos en contra señalan que 2 males no hacen un bien, que Israel, como democracia que afirma valores morales superiores, debe mantener estándares más altos, que infiltrar mezquita y fingir devoción religiosa cruza líneas éticas que incluso guerra debe respetar. No hay resolución clara, solo tensión entre necesidad militar y límites morales. Para comunidad palestina, Operación confirmó creencia de que Israel no respeta nada sagrado, ni mezquitas, ni procesiones religiosas, ni celebraciones de fe. Resentimiento se profundizó. Para Hamas fue lección en vulnerabilidad. Ningún lugar era seguro, ni siquiera en corazón de Gaza rodeado por miles de simpatizantes. Israel tenía capacidad y voluntad de alcanzar cualquiera en cualquier lugar. Paranoia se intensificó. Líderes se volvieron más reclusivos, más cuidadosos. Para familias que perdieron a Ahmed, dolor era real. Independientemente de su rol militar, era esposo, padre. Su muerte dejó viuda
y 4 hijos huérfanos. Ellos no eligieron conflicto, no diseñaron túneles, no lanzaron cohetes, pero pagaron precio. Para francotiradores en ejércitos alrededor del mundo, operación se convirtió en estudio de caso. Tiro de 800 metros a través de multitud densa, desde posición elevada en condiciones de combate urbano, representa pináculo de habilidad de francotirador. Requirió no solo precisión técnica, sino infiltración profunda, resistencia mental durante 72 horas bajo cobertura y ejecución bajo presión extrema. Pocos francotiradores en mundo podrían replicar. Para Iglesia Ortodoxa, cuyas campanas inadvertidamente proporcionaron cobertura acústica, revelación fue perturbadora. Cuando historia eventualmente filtró, clero estaba horrorizado. Campanas que llamaban fieles a oración fueron usadas para enmascarar asesinato. Símbolos de fe convertidos en herramientas de muerte. No tuvieron elección en esto, pero asociación fue manchada. Operación permaneció clasificada durante años. Solo emergió en fragmentos. En 2016, periodista israelí publicó libros sobre operaciones de francotiradores de IDF. Mencionó misión en Gaza durante Operación Margen Protector. Francotiradores infiltrados en posición elevada. Tiro de larga distancia durante evento público. No nombró objetivo específicamente. En 2018, excomandante de Sayeret Matkal, en entrevista, confirmó que Unidad había ejecutado operaciones de francotirador profundamente dentro de Gaza. Describió complejidad de infiltración y extracción. En 2020, documentos parcialmente desclasificados revelaron que Ahmed al-Jabari había sido objetivo de operación de francotirador en agosto de 2014. Pero detalles técnicos permanecieron clasificados. Para Yoav y David, vida después de operación continuó. Regresaron a entrenamiento. Nuevas misiones. Pero Operación Torre de Babel permanecía como su obra definitoria. Operación que otros francotiradores estudiaban, que comandantes citaban como ejemplo de excelencia operacional. En reuniones privadas, entre veteranos, a veces compartían detalles. El peso de rifle Barrett en brazos después de 72 horas, sin sueño adecuado. La disciplina de permanecer inmóvil durante llamados a oración. El momento cuando Retícula se centró en Ahmed y todo el entrenamiento convergió en un disparo. El sonido de campana que enmascaró muerte. Esta es historia de cómo francotiradores del Mossad se infiltraron en corazón de Gaza haciéndose pasar por fieles musulmanes. De cómo vivieron en minarete de mezquita durante 72 horas esperando momento perfecto. De cómo ejecutaron tiro de 800 metros a través de multitud de 10.000 personas. De cómo sincronizaron disparo con campana de iglesia para ocultar sonido. Y de cómo escaparon a través de túneles construidos por el mismo hombre que habían venido a matar. Porque a veces, guerra más sofisticada no se libra con ejércitos masivos. Se libra con 2 hombres, una mezquita, un rifle, y paciencia para esperar en posición de oración hasta que momento llegue. Momento cuando fe y muerte se encuentran en retícula de mira telescópica. Cuando campana que llama a vida también enmascara su final. Y cuando francotirador que rezó 5 veces al día durante 3 días, finalmente toma único disparo que importaba. Disparo que nadie escuchó, que nadie vio venir, pero que todos sintieron cuando comandante cayó. Y guerra, una vez más, demostró que ningún lugar es sagrado cuando supervivencia está en juego.